Hola, muy buenos días, tardes o noches. Me presento. Mi nombre es Greco Ponce Ramírez y vengo a exponer 7 temas, los cuales son fascismo, nazismo, falangismo, Primera y Segunda Guerra Mundial, armas nucleares y potencias del mundo. Comencemos. Pues bueno, empezamos por el fascismo. El fascismo es un término político y social que se refiere a una ideología y movimiento político que surgió en Europa durante el siglo XX, especialmente en las décadas de 1920 y 1930. Es importante destacar que el fascismo es un tema complejo y controvertido, ya que ha sido objeto de diversas interpretaciones y debates a lo largo de la historia. El fascismo tuvo sus raíces en la Europa de entreguerras en un contexto de crisis económica y política. Tras la Primera Guerra Mundial, su ideología se caracterizaba por ser nacionalista, autoritaria y antidemocrática. Los movimientos fascistas promovían la idea de un Estado fuerte y un líder carismático que encarnaba la voluntad del pueblo y unidad del pueblo. Ahora seguimos con las características del fascismo. Número 1. Nacionalismo extremo. El fascismo enfatizaba el orgullo y superioridad de la nación, considerando a otros grupos étnicos y culturales como inferiores. Número 2. Totalitarismo. Los regímenes fascistas buscaban controlar todos los aspectos de la vida pública y privada, utilizando la propaganda y la represión para mantener su poder. Número 3. Rechazo de la democracia. Los fascistas rechazaban el sistema democrático, considerándolo débil y propenso a la corrupción. Número 4. Culto al líder. Los líderes fascistas como Benito Mussolini en Italia y Adolf Hitler en Alemania eran venerados y presentados como figuras mesínicas. Número 5 y último, supresión de la oposición. El fascismo utilizaba la violencia y la persecución para eliminar a sus opositores políticos y sociales. Y con esto avanzamos a la siguiente parte del fascismo. Ahora seguimos con los principales exponentes del fascismo. Número 1, Benito Mussolini. Fundador del Partido Nacional Fascista en Italia en 1921, Mussolini se convirtió en el primer líder fascista en llegar al poder en 1922. Estableció un régimen autoritario conocido como el fascismo italiano. Número 2. Adolf Hitler, líder del Partido Nacionalista Obrero Alemán. Conocido como el Partido Nazi, Hitler se convirtió en el canciller en Alemania de 1933 y estableció el Tercer Reich, un régimen fascista y totalitario. Número 3. Francisco Franco, general español, lideró una rebelión fascista contra el gobierno republicano durante la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. Estableció una dictadura autoritaria en España que duró hasta su muerte en 1975. Ahora vamos con la última parte, que es el declive y caída del fascismo. El fascismo alcanzó su apogeo en la década de 1930, pero su declive comenzó con la derrota de las potencias fascistas en la Segunda Guerra Mundial. La brutalidad y las atrocidades cometidas durante el conflicto llevaron a una condena internacional y a un rechazo generalizado de esta ideología. Hoy en día el fascismo sigue siendo un tema de debate y un recordatorio de los peligros del extremismo político y la intolerancia. Se considera una ideología extremadamente destructiva que ha dejado una profunda huella en la historia mundial. Y con esto avanzamos al nazismo. El nazismo fue una ideología y movimiento político que surgió en Alemania en la década de 1920, liderado por Adolf Hitler y el Partido Nacionalista Obrero Alemán. Conocido como el Partido Nazi, fue una forma extrema de fascismo que alcanzó el poder en Alemania en 1933 y se convirtió en una de las ideologías más destructivas de la historia moderna. Origen del nazismo. El nazismo surgió en un contexto de inestabilidad política y económica en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. La humillación del Tratado de Versalles y la Gran Depresión contribuyeron al resentimiento generalizado y el deseo de restaurar el prestigio de Alemania. Ideologías del nazismo. Número 1. Nacionalismo extremo. El nazismo promovió un nacionalismo radical que exaltaba la superioridad de la raza aria y la necesidad de expandir el territorio alemán para acomodar a la raza maestra. Número 2. Antisemitismo. El antisemitismo era un pilar fundamental del nazismo, promoviendo el odio y persecución hacia los judíos, culpándolos de los problemas de Alemania y buscando su eliminación. Número 3. Supremacía racial. Los nazis creían en la superioridad de la raza aria y la necesidad de purificar la sociedad alemana
de otras razas consideradas inferiores como los judíos, gitanos, esclavos y personas con discapacidades. Número 3. Totalitarismo. El nazismo estableció un régimen totalitario en Alemania, donde el Estado tenía un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida y se reprimía cualquier oposición política. Prácticas y políticas del régimen nazi. Número 1. Noche de los cristales rotos. En noviembre de 1938 se llevó a cabo una serie de ataques violentos contra judíos, sus negocios y sinagogas en toda Alemania, marcando un aumento significativo en la persecución antisemita. Número 2. Leyes de Nuremberg. Aprobadas en 1935, estas leyes segregaban a los judíos de la sociedad alemana, privándolos de derechos civiles básicos y prohibiéndoles casarse o mantener relaciones sexuales con ciudadanos alemanes. Número 3. Solución final. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi implementó la Solución Final, una política para exterminar sistemáticamente a los judíos europeos en campos de concentración y exterminio. Consecuencias del nazismo. Número 1. Holocausto. Se estima que aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados durante el Holocausto, junto con millones de personas de otras etnias, discapacitados y prisioneros de guerra. Número 2. Segunda Guerra Mundial. La ideología agresiva y expansionista del nazismo llevó a la Segunda Guerra Mundial, un conflicto global que causó la muerte de millones de personas y una destrucción masiva en Europa. Número 3. Juicios de Nuremberg. Después de la guerra, los líderes nazis fueron juzgados por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en los juicios de Nuremberg, sentando un precedente en el enjuiciamiento de crímenes de guerra. En conclusión, el nazismo fue una ideología destructiva que causó sufrimientos y pérdidas humanas. Su legado ha dejado una marca indeleble en la historia y sigue siendo un recordatorio de los peligros del extremismo político y el odio racial. A continuación, el falangismo. El falangismo fue una ideología y movimiento político que surgió en España en la década de 1930, liderado por José Antonio Primo de Rivera, y la Falange Española fue una de las principales fuerzas políticas durante la Guerra Civil Española de 1936 a 1939 y tuvo un papel significativo en la política española hasta el final de la dictadura de Francisco Franco en 1975. Origen del falangismo. El falangismo se originó en un contexto de crisis política y social en España después de la Primera Guerra Mundial y la inestabilidad que siguió. José Antonio Primo de Rivera fundó la Falange Española en 1933 como una alternativa política para combatir el crecimiento del consumismo y el anarquismo en España. Ideologías del falangismo. Número 1. Nacionalismo español. El falangismo enfatizaba el nacionalismo y la unidad de España, promoviendo un sentimiento de orgullo patriótico y la glorificación del pasado histórico del país. Número 2. Anticomunismo y antiliberalismo. El falangismo rechazaba tanto el comunismo como el liberalismo, considerándolos como ideologías dañinas que debilitaban a la nación y la sociedad. Número 3. Autoritarismo y unipartidismo. La Falange Española abogaba por un Estado fuerte y centralizado, donde el partido tendría un papel dominante en la toma de decisiones políticas. Prácticas y políticas del régimen falangista. Durante la Guerra Civil Española de 1936 y 1939, la Falange Española se unió a los sublevados liderados por Francisco Franco por su lucha contra el gobierno republicano. La victoria de los sublevados condujo a la instauración de una dictadura liderada por Franco, quien incorporó a la Falange al movimiento nacional. Durante la dictadura de Franco, el falangismo fue una de las ideologías dominantes en el país, pero se fusionó con otras tendencias y el régimen se convirtió en una dictadura autoritaria que perduró hasta la muerte de Franco en 1975. Aunque el falangismo fue la ideología oficial del régimen franquista, el poder real estaba concentrado en manos de Franco y sus colaboradores cercanos.
Legado e influencia del falangismo. A pesar de la muerte de Franco y el fin del régimen franquista, el falangismo sigue siendo una ideología presente en algunos sectores de la política española actual. Sin embargo, el falangismo también ha sido objeto de controversia y críticas por su papel en la represión política y violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Franco. El legado del falangismo en la política española es complejo y ha generado debates sobre la memoria histórica y la reconciliación nacional. En conclusión, el falangismo fue una ideología y movimiento político significativo en la historia de España, que tuvo un papel importante durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Su legado sigue siendo objeto de análisis y discusión en la sociedad española actual. A continuación veremos la Primera Gran Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto global que tuvo lugar entre 1914 y 1918. Fue uno de los conflictos más devastadores de la historia, involucrando a las principales potencias mundiales de la época. Causas de la Primera Guerra Mundial. Número 1. Nacionalismo. Los sentimientos nacionalistas en Europa llevaron a rivalidades y tensiones entre las naciones, aumentando el deseo de probar la superioridad de cada país. Número 2. Alianzas militares. Los sistemas de alianzas militares establecidos ante la guerra, como la Triple Entente, formada por Francia, Rusia y el Reino Unido, y la Triple Alianza, compuesta por Alemania, Austria, Hungría e Italia, crearon un complejo entramado de compromisos que contribuyeron a la escalada del conflicto. Número 3. Imperialismo. La competencia por el control de colonias y territorios en diferentes partes del mundo aumentó las rivalidades y los conflictos entre las potencias europeas. Número 4. Asesinato de Francisco Fernando. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría y su esposa Sofía en Sarajevo por un nacionalista serbio en junio de 1914 fue el desencadenante directo que llevó a la declaración de la guerra. Desarrollo y batallas importantes. La guerra comenzó en agosto de 1914 con la invasión alemana de Bélgica y Francia, y pronto se expandió a otros frentes, incluyendo el frente oriental entre Alemania y Rusia. Batallas importantes. La batalla de Marne, la batalla de Verdun, la batalla de Somme, fueron algunas de las batallas más sangrientas y decisivas de la guerra. Guerra de trincheras. Ambos lados establecieron líneas defensivas de trincheras a lo largo del frente occidental, lo que llevó a una guerra de desgaste y una gran cantidad de bajas. Consecuencias y Tratado de Versalles. Pérdidas humanas y económicas. La Primera Guerra Mundial dejó millones de muertos y heridos, así como una destrucción masiva de infraestructuras y economías en Europa. Tratado de Versalles. En 1919 se firmó el Tratado de Versalles, que impulsó duras condiciones a Alemania, responsabilizándola por la guerra y exigiendo las reparaciones económicas y territoriales. Impacto en la historia mundial. La guerra llevó a cambios significativos en las fronteras y la creación de nuevos países, como Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia. Las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles y la insatisfacción de Alemania y otras naciones derrotadas sentaron las bases para futuros conflictos como la Segunda Guerra Mundial. Nuevas armas y tecnologías. La Primera Guerra Mundial fue un periodo de intensa innovación tecnológica con la introducción de nuevas armas y tácticas que cambiarían la naturaleza de la guerra en el futuro. En conclusión, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto devastador que tuvo un impacto significativo en la historia mundial. Sus causas, desarrollo y consecuencias marcaron un antes y un después en la geopolítica europea y sentaron las bases para futuros eventos históricos. A continuación, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que tuvo lugar entre 1939 y 1945, involucrando a las principales potencias mundiales de la época. Fue el conflicto más devastador en la historia de la humanidad,
con millones de muertos y enormes pérdidas materiales. Cosas de la Segunda Guerra Mundial. El tratado impuesto a Alemania después de la Primera Guerra Mundial fue visto como humillante y provocó resentimiento y descontento en el país. Las condiciones económicas y sociales difíciles llevaron el auge del nazismo bajo el liderazgo de Adolf Hitler. Alemania, Italia y Japón adoptaron regímenes totalitarios que buscaban expandir sus territorios y dominio. Alemania anexó Austria y ocupó Checoslovaquia, mientras que Japón invadió China en busca de expandir su imperio. La falta de acción firme por parte de las naciones occidentales para detener la agresión de Alemania y Japón alentó a estas potencias a continuar con sus expansiones territoriales. Desarrollo y batallas importantes. Invasión de Polonia. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, marcando el inicio formal de la Segunda Guerra Mundial. Alemania utilizó la táctica de Blitzkrieg o guerra relámpago, una estrategia rápida y coordinada para tomar rápidamente el control de varios países europeos. En 1942 a 1943, Alemania se enfrentó a una derrota devastadora en Stalingrado, marcando un punto de inflexión en el frente oriental. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas lanzaron la Operación Overlord, desembarcando en Normandía, Francia, para liberar a Europa del dominio nazi. Consecuencias y Holocausto. Durante la guerra, los nazis llevaron a cabo el Holocausto, el genocidio sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos y otros grupos étnicos considerados indeseables por el régimen nazi. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, llevando a la redención de Japón y el fin de la guerra en el Pacífico. Después de la guerra, se creó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para promover la paz y la cooperación internacional. Impacto en la historia mundial. La Segunda Guerra Mundial llevó a la reconfiguración de las alianzas políticas y territoriales y estableció el surgimiento de dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que se enfrentaron en una guerra fría durante las décadas siguientes. Después de la guerra, muchas naciones se embarcaron en programas de reconstrucción, mientras que varias colonias obtuvieron su independencia y se produjo un proceso de descolonización. El Holocausto y los crímenes de guerra cometidos durante la Segunda Guerra Mundial llevaron al desarrollo y consolidación del derecho internacional de los derechos humanos. En conclusión, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que tuvo un impacto profundo en la historia mundial. Sus causas, desarrollo y consecuencias marcaron un antes y un después en la geopolítica mundial y dejaron una profunda huella en la sociedad y en la memoria colectiva. A continuación, armas nucleares. Las armas nucleares son armas extremadamente destructivas que utilizan la energía liberada por reacciones nucleares para generar una enorme explosión. Estas armas tienen el potencial de causar una devastación masiva y, debido a su capacidad para afectar vastas áreas y causar un gran número de muertes y heridas, se consideran armas de destrucción masiva. Desarrollo histórico de las armas nucleares. En la década de 1930, los científicos descubrieron la fisión nuclear, un proceso en el que los núcleos atómicos se dividen en dos o más fragmentos, liberando una gran cantidad de energía en forma de calor y radiación. Proyecto Manhattan. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lideró el Proyecto Manhattan, un programa secreto para desarrollar la primera bomba atómica. En julio de 1945 se realizó con éxito la primera prueba de una bomba nuclear en el desierto de Nuevo México. En agosto de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, matando a decenas de miles de personas y llevando a la redención de Japón. Tecnología de las armas nucleares.
Fisión y fusión. Las armas nucleares utilizan la fisión nuclear, donde los núcleos atómicos se dividen liberando energía, y en algunos casos también utilizan la fusión nuclear, donde los núcleos se combinan para liberar aún más energía. Bomba de fisión y bomba de fusión. La bomba de fisión, también conocida como bomba atómica, utiliza la fisión nuclear para la explosión. La bomba de fusión, también conocida como bomba de hidrógeno o bomba termonuclear, utiliza la fusión nuclear para la expansión y explosión y es mucho más potente que la bomba de fisión. Efectos de las armas nucleares. Destrucción masiva. Las armas nucleares pueden causar una explosión extremadamente poderosa que destruye edificios y estructuras en un amplio radio, matando a personas y causando daños materiales masivos. Las explosiones nucleares liberan radiación ionizante que pueden causar enfermedades, mutaciones genéticas y cáncer a largo plazo. La lluvia radiactiva puede llevar la contaminación nuclear a grandes distancias, afectando áreas lejanas del sitio de la explosión. Proliferación nuclear. Después de la Segunda Guerra Mundial, otras potencias nucleares como la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia y China desarrollaron sus propias armas nucleares. Actualmente se cree que varias otras naciones como Corea del Norte, Pakistán e India también poseen armas nucleares. Otras naciones han desarrollado capacidades nucleares con fines pacíficos para energía nuclear y tecnología médica. La proliferación nuclear sigue siendo un tema de preocupación en la comunidad internacional, ya que se busca evitar la propagación de armas nucleares a nuevos actores estatales o no estatales. En conclusión, las armas nucleares son armas de destrucción masiva que han tenido un profundo impacto en la historia y la geopolítica mundial. Su desarrollo y su uso durante la Segunda Guerra Mundial cambiaron para siempre la percepción de la guerra y han dejado una profunda huella en la conciencia colectiva de la humanidad. La lucha por el control y la no proliferación de armas nucleares continúa siendo un desafío importante en la comunidad internacional.